¿Qué tal? Hoy vamos a desmenuzar un ensayo que plantea una idea, la verdad, bastante provocadora. Se pregunta qué hay realmente detrás del discurso anticomunista en Chile. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, y la tesis central, el corazón del argumento es que el anticomunismo, más que una ideología, funciona como una especie de cortina de humo, una herramienta, dice el autor, para que no miremos hacia dónde están las verdaderas fuentes de corrupción. Ok, para entender cómo se construye este argumento, el ensayo sigue una ruta bastante clara. Primero, nos presenta esta tesis de la distracción. Después, la va a defender con tres argumentos principales: el económico, el de los derechos fundamentales y el de la violencia. Y claro, al final, llega a una conclusión que lo amarra todo. Así que, vamos a ello. Entonces, vamos con lo primero, la tesis de la distracción. La premisa central del ensayo, en palabras simples, es que toda la campaña anticomunista se sostiene sobre una falacia. O sea, se le atribuyen un montón de daños a un grupo específico para, en el fondo, esconder lo que están haciendo otros. Y a esto, el ensayo le pone un nombre bien concreto: una estrategia falaz. ¿Qué quiere decir con esto? Pues básicamente que es un argumento que parece lógico, pero que parte de una idea equivocada. Se usa para construir un relato, una narrativa falsa, y así desviar la culpa. Muy bien, pasemos al primer gran argumento que analiza el ensayo: la acusación económica. Esta es la idea que seguro hemos escuchado 1000 veces, el supuesto peligro de que el comunismo va a llevar al país a la ruina. Y aquí el texto hace algo bien interesante. Pone en contraste dos cosas. Por un lado, tenemos la afirmación anticomunista, ese temor de que un gobierno comunista va a destrozar las finanzas. Y por el otro, el ensayo presenta lo que llama una contraevidencia, un dato duro, que Chile, en su historia, nunca ha tenido un gobierno de administración comunista. Esto, claro, nos lleva a una pregunta clave que el propio ensayo plantea. Si no fue el comunismo, entonces, ¿quién o qué es el verdadero responsable de la extracción de riqueza en el país? Según el autor, la respuesta está en datos muy específicos. Y aquí nos da una cifra: 725. Ese es el número de empresas estatales que, según el ensayo, fueron privatizadas y repartidas entre una élite durante la dictadura cívico-militar. El texto lo presenta como uno de los ejemplos más claros de este traspaso de riqueza desde el Estado a manos privadas. Pero no se queda ahí. El texto va más allá y menciona casos de corrupción muy conocidos, como el Pacogate o el Milicogate, y malversaciones en municipios. Y lo que hace es señalar quiénes, según la evidencia que presenta, están implicados: la élite militar, partidos de derecha como la UDI y RN y grandes capitales. El punto que quiere hacer es que estos casos no tienen que ver con el comunismo. Bueno, dejamos el tema económico y pasamos al segundo gran argumento del ensayo. Ahora el foco está en los derechos fundamentales. La pregunta aquí es: ¿quién es el responsable de violar los derechos de la ciudadanía? El ensayo identifica lo que llama instrumentos clave de despojo. Menciona 4 puntos específicos. Primero, el debilitamiento de los derechos laborales a través de vetos legislativos. Segundo, la famosa deuda histórica de los profesores. Tercero, el Código de Aguas que viene de la Constitución del 80. Y cuarto, el sistema de pensiones de las AFP, que según el texto termina beneficiando a la élite empresarial. El autor atribuye el diseño de todo esto a sectores de la derecha. Llegamos al tercer y último argumento, uno de los más duros: el de la violencia y los crímenes. Aquí se analiza esa asociación que se suele hacer entre el comunismo y la violencia, contrastándola con la evidencia criminal que presenta el ensayo. Y fíjense que aquí el ensayo usa la misma fórmula que vimos antes. Por un lado está la narrativa anticomunista que vincula al Partido Comunista con violencia política y represión. Pero por otro, el autor presenta una afirmación fáctica. Dice que no hay registros de comunistas cometiendo asesinatos, torturas o desapariciones, y que ese patrón, en realidad, corresponde a la derecha y los militares. Y esto lo resume en una frase que es bastante lapidaria. Dice, y cito: la ausencia total de participación del PC contrasta con la presencia constante de la derecha, la élite militar y sus asociados en estos actos ilícitos. O sea, el punto que busca recalcar el autor es ese contraste, esa diferencia tan marcada que encuentra en los registros. Ok, y con todo esto sobre la mesa, llegamos al cierre, a la conclusión final del ensayo, donde se amarran todos estos hilos. La conclusión, en resumidas cuentas, es esta: el anticomunismo virulento, según el ensayo, no es una batalla de ideas, es una estrategia política.
Una estrategia, dice el autor, bien pensada para desviar la atención del público y que no se fije en la corrupción sistémica y en quienes la protagonizan. Y fíjense que el autor no termina con una sentencia firme. En vez de eso, deja una última pregunta flotante para que cada quien reflexione. Basado en todo lo que expuso, pregunta, ¿se está induciendo a la población a ser leal precisamente a quienes han saqueado sus recursos y sus derechos? Una pregunta sin duda para seguir pensando.